grado. Lengua materna. Así se construye un personaje. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de la estrategia Aprende en Casa 2. Yo soy Leslie Mendívil y los invito a seguir trabajando desde sus hogares. Aprovecho para recomendarles que a sus hábitos de estudio sumen buenos hábitos de higiene y alimentación y que dentro de lo posible procuren realizar actividad física frecuentemente. Recuerden que la salud, como el conocimiento, es una tarea en la que colaboramos todos. Y para dirigir esta sesión se encuentra con nosotros la maestra Eugenia Cortés Heredia, a quien le doy una calurosa bienvenida. ¿Qué tal, maestra? Gracias, Leslie. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer estar con ustedes en esta sesión de lengua materna. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión que lleva por título Así se construye un personaje. En esta sesión trabajaremos juntos el aprendizaje esperado Escribe cuentos de un subgénero de su preferencia y haremos énfasis en cómo desarrollar personajes congruentes entre sus características psicológicas y sus acciones. Por lo tanto, nos vamos a enfocar en los personajes, así como en su descripción mediante adjetivos. Para ello, recordaremos brevemente qué son los personajes y los adjetivos. Después, haremos un ejercicio muy sencillo de escritura que seguramente les gustará, pues vamos a echar a volar la imaginación. Muchas veces pensamos que solo los grandes literatos pueden crear historias geniales y fantásticas, pero no es así. Todos los lectores de cualquier edad y profesión, como nosotros, podemos escribir historias llenas de fantasía, emoción y creatividad, las cuales nos transportan a mundos completamente distintos a este. Así que anímense a escribir historias fascinantes. Para que puedan acompañarnos en las actividades de la sesión, les sugiero que tengan a la mano su cuaderno y un lápiz o pluma para que vayan creando sus historias y tomando nota de las ideas principales, preguntas y reflexiones que surjan durante el desarrollo de las actividades. Y a partir de la información que repasaremos. También lo pueden usar para realizar las actividades al final de nuestra sesión. Además, pueden apoyarse en su libro de texto de lengua materna o preguntar a su maestra o maestro. Ahora que ya tienen los materiales listos, vamos a comenzar. ¿Listas y listos? Comencemos en este viaje hacia la escritura. Oiga, maestra, pero no se crea que estoy tan de acuerdo con eso de que la lectura sea tan buena y tan emocionante. A mí fíjese que me parece que más bien le pone uno medio triste, ¿no? No me digas. ¿Y por qué dices eso? Es que estoy leyendo un libro, El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Y hasta donde llevo leído, uno de los protagonistas, Florentino Ariza, sufre de amor por Fermina Daza, quien se ha casado con otro hombre. Florentino es un hombre tímido, un idealista del amor, y su rival, el doctor Juvenal Urbina, es un hombre de carácter fuerte. Pobre Florentino. Yo de verdad que entre más leo, más se me rompe el corazón. ¿Eso es normal, maestra? Te entiendo por completo, pero fíjate que sí es normal. Toda lectora y lector alguna vez nos hemos identificado con un personaje o por el contrario, hemos terminado detestándolo. Incluso si en la historia llega a morir un personaje con el que desarrollamos una gran empatía, lloramos su muerte como si se tratara de una persona real. A mí me ha pasado, maestra, a cada rato, pero pensé que solo a mí me pasaba. Pues en esta sesión vamos a recordar qué son los personajes dentro de un texto, pues a partir de ellos podemos escribir historias de terror, de ciencia ficción, de amor o de fantasía y podemos construirlos exactamente como queremos, decidir si son jóvenes o viejos, con o sin barba, altos o bajos, fuertes o débiles, y describirlos físicamente nos va a ayudar mucho a definir también cómo van a actuar.
cómo es su forma de ser. Por ejemplo, podemos decir que un personaje es valiente o temeroso, sencillo u orgulloso, triste o feliz. Una vez que hayamos hecho una descripción física y psicológica de los personajes, ya es posible redactar oraciones que vayan organizando nuestra historia y así empezar a contar las historias que están en nuestra imaginación. Para iniciar, les propongo el siguiente reto. ¿Recuerdan cuál fue la última película que vieron? ¿Qué personajes aparecían? ¿Cómo eran físicamente? ¿Cómo actuaban? ¿Cómo vestían? Si usaban algún atuendo especial para caracterizarse como un sombrero, un disfraz, una peluca o lentes. En la última película que vi, el personaje principal era una científica que usaba siempre una bata blanca y como era muy distraída, constantemente se metía cosas en los bolsillos sin darse cuenta. La pluma de alguien más, la caja de Petri o un pedazo del microscopio. Tenía el pelo negro y despeinado y usaba unos lentes para leer que todo el tiempo perdía, maestra. Muy bien. En casa, ¿cómo les fue con su descripción? Ahora, veamos el siguiente personaje. ¿Quién les parece que es? ¿Cómo está caracterizado? ¿Cómo será su forma de ser y de pensar? ¿Y sus acciones representarán su forma de pensar o de sentir? Pues bien, vemos que efectivamente es un pirata. Seguramente ustedes en casa han visto películas o leído cuentos en donde aparecen piratas como personajes protagónicos o antagónicos. Como observan, el personaje de un pirata está caracterizado usualmente por usar un gran sombrero, a veces tiene un ojo tapado con un parche, tiene un garfio al final de uno de sus brazos, su vestuario es muy de la época romántica y un tanto rebuscado. Además, puede llevar una o varias espadas y hasta un perico en el hombro. Sí, todo esto sirve para volver creíble a un personaje y caracterizarlo mejor y transportarnos a la época en que queremos que se desarrolle nuestra historia. Además de que nada más por su aspecto, yo diría que es cruel y desalmado. Muy cierto. Ahora bien, ¿creen que se caracterizaría de esta misma manera al personaje de un mago que al de un astronauta? ¿Qué elementos le cambiarían para caracterizarlo mejor? Los invito a que en casa hagan esta descripción como lo hicimos con el personaje del pirata. ¿Me ayudas? Sí, maestra. Para el personaje de mago podríamos utilizar como vestuario una enorme túnica, un sombrero largo y como elementos accesorios un cetro o quizá una varita mágica. Mientras que para el personaje del astronauta podemos usar como vestuario un traje espacial que la cubra completamente, pero que al mismo tiempo sea liviano para permitirle moverse por el espacio. Muy bien. Una vez que tenemos a nuestros personajes caracterizados, es necesario especificar si serán hombres o mujeres, jóvenes o adultos, y finalmente debemos darles emociones que los caractericen. Siguiendo con el ejemplo de nuestro pirata anterior, podemos decir que físicamente es joven, alto, fornido, con cabello largo y trenzado. Psicológicamente, es decir, en su forma de ser, es muy valiente y arrojado. No le teme a nada, ni a las inclemencias del tiempo o del mar. Por ello, podemos deducir que actúa siempre sin miedo y que no se arredra ante las amenazas de sus enemigos. Y, claro, con el mismo orgullo y valor surcará los mares. Aunque podría ser que nuestro pirata sufriera fácilmente de mareos. ¿Se imaginan? En ese caso, la caracterización y probablemente la historia cambiarían. Sería un pirata muy poco útil si todo el tiempo se mareara, maestra. Pero sería una buena historia, ¿no te parece? Pero no nos distraigamos. Estamos listos para crear oraciones que vayan tejiendo nuestra historia con el pirata. ¿Cómo les quedaron en casa sus descripciones de personajes y la historia? Nati, una compañera de primero de secundaria, nos manda la siguiente redacción. ¿Me ayudas con la lectura, por favor, Leslie? Claro que sí, maestra.
El valiente pirata iba enfundado en una casaca de lana color marrón, que se quitaba de cuando en cuando debido al fortísimo calor que hacía en el mar, además de que no le daba mucha libertad de usar su espada contra los enemigos cuando era necesario. Algo que era usado por el pirata y era muy envidiado por sus enemigos era un enorme y bello collar trenzado con cuero y del cual pendía un colmillo de león, traído de las lejanas tierras africanas. Este amuleto era muy preciado para el pirata, pues se lo había regalado su padre antes de morir, y sus enemigos creían que este collar le otorgaba al pirata características similares al león, como arrojo, valentía, gallardía, y era temido por todos. Pero aunque el pirata parecía ser muy feroz, en realidad era noble, pues daba asilo en su barco a niños huérfanos y cuidaba de los pobres y desprotegidos, dándoles parte de sus tesoros encontrados en el mar. Como vieron, a través de los personajes y sus descripciones, tanto físicas como psicológicas, los lectores podemos ir reconstruyendo más fácilmente el ambiente y los acontecimientos de un cuento o novela. Por eso decimos que los personajes son muy importantes en la trama de cualquier historia. ¡Excelente! Una vez que han visto lo importante que son los personajes, vamos a revisar la siguiente información que les servirá para hacer su fantástica historia. Manos a la obra. En primer lugar, recordemos más puntualmente qué son los personajes. ¿Se acuerdan cuando eran pequeños y querían ser como un superhéroe o persona que admiraban mucho en un cuento, novela, historieta, una película, caricatura o serie? Bien, a los personajes los vamos a definir como aquellos seres que surgen en la imaginación de un escritor y que realizan varias acciones a lo largo de la historia. Además, tienen cualidades físicas, psicológicas y sociales. Por ejemplo, si en la historia hay un científico que crea una máquina para viajar en el pasado o al futuro, el personaje que funge como científico debe de ser un hombre o mujer que ha estudiado mucho y que es experto o experta en temas de física, matemáticas y toda clase de asuntos relacionados con la tecnología. Y claro, muy inteligente. Y ya ustedes, de acuerdo con lo que quieran decir de él o de ella, lo vestirán con bata blanca o lo situarán en un laboratorio o en una universidad de algún lugar del mundo. Por lo tanto, recuerden, un personaje es imaginario y lo crea el escritor. El escritor define cómo será ese personaje tanto física como psicológicamente. Para hacer una descripción física se pueden usar adjetivos. Les propongo que en este momento tomen su bolígrafo o lápiz y su cuaderno e inventen un personaje. Háganse las siguientes preguntas. ¿Cómo se llama? ¿Es hombre o mujer? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo se comporta? ¿Qué acciones realiza? ¿Tiene superpoderes o alguna cualidad psicológica en especial? Puede ser que al principio todos los personajes que se les ocurran se parezcan a otros que han leído o visto en la televisión, pero no se preocupen, mientras más piensen en ellos, más se volverán parte de ustedes y serán únicos. Se van a sorprender de los resultados que van a obtener, pues cada uno de nosotros tiene experiencias y formas de ver el mundo distintas, y por lo tanto, lo que creemos también será distinto. No olviden que para crear un personaje que está en nuestra imaginación, debemos de describirlo muy bien, para que otras personas también lo puedan visualizar como nosotros lo pensamos. ¿Qué recursos usarían para describir a un personaje tanto física como psicológicamente? Maestra, yo recuerdo que dijo algo al principio sobre el uso de los adjetivos, pero si me pide que le diga bien a bien qué son, no lo tengo tan claro. Para refrescar tu memoria, repasemos. Los adjetivos son aquellas palabras que van al lado de un sustantivo para determinarlo o calificarlo.
Además, expresan atributos o cualidades de dicho sustantivo. Ahora bien, no olviden que los adjetivos pueden ser de dos tipos. Concretos, cuando determinan una cualidad específica del sujeto, como algo quedó usado por el pirata y era muy envidiado por sus enemigos. Era un enorme collar. Abstractos, cuando muestran una cualidad intangible e inherente al sujeto. Por ejemplo, pero aunque el pirata parecía ser muy feroz, en realidad era noble. Por lo general, los adjetivos concuerdan en género y número con el sustantivo, así como en singular o plural. Vean los siguientes ejemplos. El valiente pirata iba enfundado en una casaca de lana color marrón, debido al fortísimo calor que hacía en el mar. Como observan, los adjetivos concuerdan exactamente con el sustantivo y hay coherencia entre ellos. Tengan cuidado de que concuerden sus adjetivos con los sustantivos. De lo contrario, podemos confundir a los lectores. Un ejemplo erróneo sería el siguiente. Daba asilo en su barco a niños huérfanos. ¿Qué es lo que está mal en cuanto al sustantivo y al adjetivo? Que niños es un sustantivo masculino que está en plural. Por lo tanto, el adjetivo debe de concordar en número. Es decir, que la oración debería decir: daba asilo en su barco a niños huérfanos. Exactamente. Como se ve en los ejemplos anteriores, es muy fácil identificar cuando tenemos un error de concordancia. En ocasiones, esto se da por los llamados dedazos, es decir, aquellos errores provocados por teclear mal o por borrar alguna parte del texto y no verificar si esto afecta a la redacción. Procuren estar atentos a ello a la hora de escribir los adjetivos de sus personajes. Para crear a nuestros personajes, los adjetivos que más nos sirven son aquellos a los que llamamos adjetivos calificativos. La función de estos adjetivos es señalar una cualidad del sustantivo. Podría parecer en un primer momento que es muy complicado elegir adjetivos para sus personajes. Yo les recomiendo que para imaginar y seleccionar los adjetivos se hagan las siguientes preguntas sobre el sustantivo que quieren calificar. Vean los siguientes ejemplos. ¿Cómo es el barco del pirata de la narración que leímos en un principio? El barco es de color rojo, grande y tiene altas velas blanquecinas que ondean con el viento. Si se hacen estas preguntas antes de imaginar a sus personajes, seguramente les será más fácil identificar cómo quieren que sean y qué cualidades o atributos van a tener. Les propongo que en casa hagan el siguiente reto. Escriban una historia de terror donde intervengan personajes que causen miedo al lector. Para ello, necesitamos un personaje. Si seguimos la lógica anterior, estas podrían ser algunas preguntas guía para ayudarnos a crearlo. ¿Cómo viste el personaje? ¿Necesita accesorios como el pirata o lo van a acompañar un animal u otro personaje? ¿Necesitará de un maquillaje o peinado especial para crear miedo? ¿Será un monstruo? ¿Tendrá algún poder? ¿A qué le teme? ¿Qué acciones realiza que causan temor en otros personajes? ¿Cuáles son sus respuestas? Seguramente, muchos de ustedes usarían adjetivos como peligroso, aterrador, enorme, deforme, intimidador, lúgubre, maléfico, y tal vez pensaron su vestuario o su maquillaje muy impactante y aterrador. Piensen, por ejemplo, en los personajes de películas y en cuánto maquillaje usan para verse de una u otra forma intimidante y muy impactante, como si fueran reales. O tal vez no, tal vez imaginaron a un personaje que se ve completamente normal, pero que tiene algo,
una forma de hablar, una mirada que lo vuelve terrorífico. ¿Y si ahora queremos que este personaje realice acciones de acuerdo con su forma de pensar? Primero, tendríamos que usar adjetivos abstractos para definir su personalidad. Observen, adjetivos abstractos. El monstruo es malévolo, despiadado e indiferente. Como es una historia de terror, nuestro monstruo debe ser muy malvado y por ello debe actuar siempre sin titubear, sin compadecerse de los demás. A partir del comportamiento de este monstruo, podemos empezar a crear oraciones en donde se muestran sus aventuras para así ir tejiendo nuestra historia. ¿Qué aventuras se les ocurren para nuestro monstruo? Un alumno de primer grado de secundaria, Carlos, nos compartió esta propuesta. El monstruo fantástico encuentra un enorme castillo para vivir alejado de todos. Carlos usó al adjetivo abstracto fantástico para describir al monstruo, mientras que usó el adjetivo concreto enorme para describir el castillo. Así es, usó los adjetivos que vimos anteriormente para describir a un personaje o a un objeto del cuento. Vean cómo podemos ir creando una historia para nuestro personaje, tan solo con su descripción física y psicológica. Los invito a que en casa describan a su personaje terrorífico usando 2 adjetivos concretos y 2 adjetivos abstractos. Maestra, ya sabemos cómo obtener la descripción física de nuestro personaje y ya recordamos qué es un personaje. Pero, ¿cómo haremos para que nuestro personaje refleje con sus acciones su forma de pensar o de sentir? Para que nuestro personaje refleje su forma de pensar en sus acciones, es necesario que su descripción psicológica sea congruente con sus acciones. Por ejemplo, si el personaje es valiente, sus acciones deberán demostrar esa cualidad y resaltarla con sus acciones. Vean el ejemplo. El valiente soldado rescató a muchas personas de entre los escombros. Como observan, una característica psicológica del soldado es ser valiente. Una persona valiente no teme a aquello que otras personas sí. Por lo tanto, el soldado se atrevió a salvar a la gente de entre los escombros, sin importar que también pudiera quedar atrapado o que corriera peligro de que le cayera un pedazo de escombro encima. ¿Ven cómo la descripción psicológica de un personaje nos ayuda a saber cómo son sus acciones? Pero si queremos darle un tono cómico a la historia, tendríamos que modificar la descripción del personaje. Entonces, podríamos decir que una debilidad del soldado era que les temía a los truenos, por lo que su valentía se veía disminuida cada vez que llovía, porque prefería quedarse en cama bajo las cobijas. Los invito a que participen conmigo en el siguiente reto. Juntos hagamos la siguiente descripción de un personaje, en donde usemos adjetivos concretos y abstractos que ya vimos. Personaje: un dragón. Características físicas: es bicéfalo, es decir, tiene 2 cabezas y es enorme. Características psicológicas: noble, bondadoso y amistoso. Ahora sí, con estos adjetivos podemos crear una oración que muestre el comportamiento del dragón mediante sus acciones. ¿Me ayudas a leer, Leslie? Claro que sí, maestra. El enorme dragón llevó en su espalda a Nora a través del bosque tenebroso. Dado que era muy amistoso y bondadoso, se había hecho amigo de Nora y del resto de sus amigos. ¿Ya vieron qué fácil es construir una oración a partir de descripciones? Los invito a que en casa hagan lo mismo con el personaje o los personajes que escogieron para su historia. Verán que a partir de eso podrán crear historias y divertirse mucho mientras lo hacen. Ahora les propongo el reto final. Escriban una historia breve donde aparezcan personajes divertidos y fantásticos.
No olviden usar adjetivos para describirlos. Verán que es muy divertido y seguro les quedarán historias geniales y muy entretenidas. ¿Viste ya por qué sufres tanto con Florentino Ariza y sus amores imposibles? Sí, maestra, porque es un personaje hecho con mucho cuidado. Exactamente. Espero que en esta sesión hayan aprendido mucho acerca de cómo describir personajes y construir historias. No olviden leer mucho para que alimenten su imaginación y creatividad. No tengan miedo de escribir aquello que esté en su imaginación, pues la única manera de escribir bien es escribiendo y leyendo mucho. Asimismo, les sugiero que piensen primero en el tipo de historia que quieran narrar. Así será más fácil diseñar personajes. Una vez que hayan definido eso, no olviden caracterizar a su personaje describiendo su atuendo, su rostro, su peinado, es decir, con adjetivos concretos que detallen el físico. Más adelante, otorguen cualidades, defectos o virtudes a sus personajes mediante los adjetivos abstractos. Una vez delimitado lo anterior, lo más fácil y emocionante es empezar a crear enunciados con los que narren su historia e ir agregando otros personajes protagonistas, incidentales o secundarios. Verán todo lo que puede ocurrírseles. Antes de terminar, les sugiero que ubiquen el aprendizaje esperado de esta sesión, que fue escribe cuentos de un subgénero de su preferencia en su libro de lengua materna. En específico, la sección destinada a desarrollar personajes congruentes entre su caracterización psicológica y sus acciones, y trabajen con su maestra o maestro las actividades propuestas para lograr un mejor aprendizaje del tema. Gracias de nuevo por su atención y por la oportunidad de estar con ustedes en este espacio. Recuerden que la imaginación es una de las cualidades más fascinantes que tenemos los seres humanos. ¡Hasta pronto! Pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al